Bien, buenas tardes. Disculpen el atraso, pero de ahí las citas médicas son importantes. Ok, vamos a compartir pantalla. Qué barbaridad. Este grupo se va a hacer como de 50 personas. Bueno. Bueno, vamos a ver por dónde íbamos, ¿verdad? Habíamos empezado a definir la electricidad. Dijimos que estaba la electricidad estática, por ejemplo, la de las nubes, y la electricidad dinámica, y la dinámica la distribuíamos o la dividíamos entre dos, ¿verdad? Corriente alterna y corriente continua. Bueno, antes de seguir, hay algunos algunos estudiantes que se están matriculando por esas otras modalidades de matrículas que hay. Entonces, no se preocupen, cuando ya terminen todos los procesos, entonces los integramos a los grupos. O ahora al final de clases, los estudiantes nuevos, podemos en 1 o 2 minutos determinarlos, ¿verdad? Identificarlos y meterlos en un grupo. ¿Ok? Bueno, Evelyn, ¿se escucha y se ve bien? Sí, profe. ¿Se está viendo la pizarrita aquí donde dice Sí. electricidad? Sí, ok. Bueno, gracias. Bueno, entonces hablamos de el proceso que se llama de inducción eléctrica, que es cuando acercamos cuerpos cargados, ¿verdad? Entonces las cargas opuestas se atraen y las cargas de igual signo se repelen. Hablamos de la ley de Coulomb, ¿verdad? Que es muy semejante a la ley de la gravitación, por lo menos en la forma de la ecuación. Hablamos del campo eléctrico, ¿verdad? Que es una acción, ¿verdad? Dijimos que cuando se coloca un conductor con carga positiva cerca de otro con carga negativa, relativamente cerca el uno del otro, se produce una influencia en el espacio que los rodea a la que se le denomina campo electrostático, ¿verdad? La trayectoria que describe la carga puntual, que se debe a la acción de una fuerza tangente a la trayectoria que describe la partícula, se denomina intensidad de campo eléctrico en el punto a la fuerza que el campo ejerce sobre la unidad de carga colocada en dicho campo. O sea, que la intensidad del campo es E igual a la fuerza por unidad de carga. ¿Ok? Entonces, hablamos de la energía potencial que hay que hacer, ¿verdad? Que el trabajo que hay que hacer para traerme una carga puntual desde una distancia muy lejos hasta la carga positiva, ¿verdad? Ese trabajo que se hizo contra las fuerzas de repulsión, ese trabajo se convierte en energía potencial, ¿ok? Porque la energía no se crea ni se destruye, ¿verdad? Vamos a ver en termofluidos después que siempre hay un intercambio energético, o sea, la energía no es que desaparece, no es que se la traga un hueco negro y desapareció, no. Entonces, ese trabajo que hicimos contra las fuerzas de repulsión para traer la carga cerca, entonces ese trabajo se convierte en energía potencial y dijimos que la ecuación del potencial P es VP igual al trabajo hecho por unidad de carga. Entonces, si analizamos dos partículas, una en el punto B y otra en el punto A, entonces vamos a decir que VB menos VA es igual, ¿verdad? Al trabajo por unidad de carga que se hizo. Y entonces, esto es igual a WB menos WA entre Q. Y las unidades son los voltios. Y entramos en el tema de la corriente eléctrica, lo resumimos. ¿Verdad? Y la describimos como un flujo de electrones, ¿verdad? Ok. Entonces vamos a hacer nuestro nuevo día aquí. Estamos a 7 de abril
de 2022. Y vamos a poner aquí la clase número 1 del 7 de abril de 2022. Ok, entonces, vamos a decir, se denomina intensidad de corriente a la cantidad de corriente que pasa por un conductor en un tiempo determinado. Entonces, esta es la otra definición que tenemos que ver, ¿verdad? Que es la intensidad de corriente. O sea, ¿cuánta corriente tengo? Entonces decimos, es igual al número de electrones libres que pasan a través de una sección transversal de un conductor en un segundo. Y se representa por la letra I, la cual se mide en amperios. Y los amperios se representan por la letra A mayúscula. Ok, entonces lo que estamos diciendo es que si tenemos un conductor aquí, digamos un conductor, una sección de conductor aquí, cilíndrico el conductor, ¿verdad? Puede ser. Y entonces, establecemos una cierta área, ¿verdad? Aquí, digamos, determinamos que vamos a medir en esta sección cuánta carga cubre aquí, ¿verdad? O sea, cuántas cargas viajan en un segundo. Digamos, el conductor está lleno de cargas, ¿verdad? Pero entonces lo que vamos a medir es, bueno, en un segundo, ¿cuántas cargas viajaron? Y eso es lo que se llama la intensidad de corriente. ¿Ok? Entonces aquí lo que estamos diciendo es que estamos midiendo qué pasó aquí en un segundo. Entonces vamos a decir que la intensidad de corriente, entonces esto implica que matemáticamente, entonces vamos a decir, esto implica que la intensidad de corriente I es igual al número de cargas que pasó por unidad de tiempo. Ok, y esto tiene unidades de coulombio por segundo. Y esto es lo que se llama por definición, esto es lo que definimos como un amperio o amperios. Y se denota con la letra A. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la realidad vamos a tener que no todos los materiales,
son buenos conductores de electricidad, ya que existen materiales que no tienen electrones libres. ¿Ok? Entonces, los materiales, entonces, se dividen en, ¿verdad? Vamos a decir entonces, aislantes, como la porcelana, el vidrio, plástico, etcétera, que no permiten las corrientes eléctricas. Vamos a tener conductores, ¿verdad? Como el hierro, la plata, el oro, cobre, aluminio, etcétera, que permiten las corrientes eléctricas. Y vamos a tener los semiconductores, como el germanio, el silicio, etcétera. Y estos van a permitir las corrientes eléctricas bajo ciertas condiciones de temperatura y otros, ¿ok? Ok, entonces aquí decimos, permítame un momentico. Entonces aquí vamos a decir, se comportan como aislantes, aislantes o como conductores, dependiendo de la temperatura y otras propiedades. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, lo que ha pasado es que hemos tratado de medir qué es, digamos, cómo es que, por qué es que hay resistencia en los aislantes o, digamos, por qué el cobre transmite mejor la electricidad que el aluminio, ¿verdad? Entonces, eso es porque el cobre tiene más electrones libres. Entonces, la resistencia, que se denota con la letra R de los materiales, mide la dificultad de los electrones para moverse libremente. Y su unidad son los ohmios. Ok, entonces vamos a decir que este es el símbolo ohmios. En honor a un científico de apellido Ohm que descubrió la ley de Ohm, que lleva su nombre, pero en aquel entonces nadie le dio pelota y no le pusieron atención y él se
se puso muy triste y como que se deprimió y entonces cayó en un estado de pobreza y de dejazón y se dejó y de ahí la pasó muy mal el pobre hombre. Y resulta que después sí tenía razón. Vamos a ver que hubo otro científico famoso que es Carnot, que describió el ciclo más famoso, más eficiente, perdón, que puede existir termodinámicamente hablando. Es un ciclo que solo es una máquina, se llama máquina de Carnot, es una máquina que solo existe en nuestra cabeza, no se puede hacer en la realidad. Pero esa es la máquina que se usa como base para comparar el resto de máquinas reales. Entonces, él describió la máquina de Carnot y describió el calor y digamos, dio inicio a la termodinámica y no lo entendieron tampoco y se puso triste y no volvió a escribir más y engavetó su trabajo, pero resulta que fue de los más grandes científicos de la termodinámica, ¿verdad? Nadie ha descrito un ciclo más eficiente que el que él describió. Bueno, pero eso pasa en la vida, ¿verdad? Entonces, matemáticamente, vamos a decir entonces que R lo vamos a definir la resistencia R como R por L entre S. Donde donde R es la resistividad o resistencia específica y se mide en ohmios por milímetro cuadrado entre metro. L es la longitud del conductor y se mide en metros en el sistema internacional. Y S es la sección transversal del conductor y se mide en milímetros cuadrados. ¿Ok? Y entonces, tenemos ya la definición de resistencia, tenemos la definición de intensidad de corriente, tenemos la definición de corriente. Entonces ahora pasamos al punto que es, no sé qué punto es, para ver, porque yo no voy con mis puntos. Punto 8. Punto 8, la ley de Ohm. Entonces vamos a decir, si tuviéramos los siguientes circuitos, podríamos deducir la ley de Ohm fácilmente.
Entonces, si nosotros pudiéramos, vamos a ver, ahora vamos a empezar a hacer diagramas de circuitos. Esos diagramas van a representar aparatos en la realidad, ¿ok? Entonces vean, vamos a dibujar, por el momento, vamos a dibujarlos aceptando lo que cada uno es, pero después ya vamos a ingresar a definir qué nos representa cada cosa y cómo tratarla, ¿ok? Entonces, vamos a poner aquí que este es el símbolo de una batería, que esto es un conductor, que viene un conductor para acá, y cuando tengo una bolita así, es un amperímetro, ¿verdad? Y se le pone la letra A. Después vengo para acá, y este símbolo representa una resistencia. Y venimos para acá, este símbolo representa un interruptor. Y aquí cerramos el circuito. Entonces, podríamos tener también un voltímetro. Un voltímetro que conectamos entre este punto y este punto, ¿verdad? Entonces aquí podríamos poner un voltímetro y le ponemos una V y unos conductores. ¿Ok? Y aquí indicamos que la corriente, pues está viajando ahí una corriente, una intensidad de corriente, ¿verdad? Entonces aquí vamos a decir que el voltaje E son 3 voltios. Y aquí vamos a decir que la resistencia tiene un valor de 2 ohmios. Pero podríamos tener otro circuito. ¿Y para qué es esto que estoy diciendo? Para que deduzcamos la ley de Ohm. Entonces podríamos tener otro circuito aquí con una batería ya no de 3 voltios, sino de 6. Podríamos tener el mismo amperímetro aquí, midiendo la intensidad de corriente. Podríamos tener aquí una resistencia igual de 2 ohmios y cerramos el circuito aquí. ¿Ok? Podríamos también poner el voltímetro. Entonces aquí vamos a tener que en este caso E es igual a 6 voltios. Aquí vamos a seguir midiendo amperios. Aquí vamos a conectar nuestro voltímetro. Y entonces, esto va a seguir siendo de 2 ohmios. Y entonces, con esos amperímetros y esos voltímetros, podríamos deducir la ley de Ohm y comprobar que siempre, entonces, con los amperímetros y los voltímetros, podríamos comprobar que siempre se cumple la siguiente relación. Ok, entonces podríamos comprobar que en esos dos circuitos se cumple que I, que la corriente, es igual a el voltaje entre la resistencia. O lo mismo que V es igual a I por la resistencia. Ok, donde I se da en amperios, V en voltios y R
en ohmios. Y resulta que esta ley se cumple para los circuitos de corriente alterna y corriente directa, para los dos. Tanto en circuitos de corriente directa, o sea, CD, como en circuitos de corriente alterna. En general, en física se cumple la siguiente relación. En física se cumple que el efecto es igual a una causa entre una oposición. Por ejemplo, podríamos tener un efecto. ¿Qué es el efecto? La aceleración. ¿Y qué es la aceleración? Una causa. ¿Cuál es la causa? Para que algo se acelera, la fuerza. ¿Y qué es la oposición? La masa. A mayor masa, más oposición para cambiar de estado de movimiento. Bueno, en corriente, en electricidad, tenemos algo semejante, ¿verdad? Esta es la famosa ecuación de Newton, F entre M igual a A, ¿verdad? En electricidad tenemos el efecto, una corriente. ¿Cuál es la causa? El voltaje que se está aplicando. ¿Cuál es la oposición? La resistencia. ¿Ok? Entonces, aquí podríamos decir que corriente es igual a un potencial. ¿Cuál potencial? Aquel potencial que ya explicamos, que es la energía, el trabajo que hay que hacer para mover las cargas entre líneas de campo. Entonces, ese potencial entre la resistencia. Entonces, si nosotros graficamos la corriente de estos dos, o de un circuito, digamos, que tenga una resistencia de 2 ohmios y otra que tenga una resistencia de 10 ohmios, entonces vamos a ver, ¿verdad? Que podemos graficar eso. Y entonces, la ley de Ohm es una línea recta. Entonces, digamos, por aquí vamos a tener una línea que me dice, digamos, es con una R igual de 2 ohmios. ¿Ok? Entonces, 1 entre R es la pendiente, ¿verdad? Aquí, I es igual a 1 entre R, que es la pendiente, por el voltaje aplicado.
¿verdad? Y la intersección es 0, ¿verdad? Que no se pone más 0, ¿verdad? O sea, si lo comparamos con la ecuación de una línea recta, y igual a mx más b. Ok, ahora, si lo que tenemos es un circuito con una resistencia mayor, entonces la pendiente va a ser menor, ¿verdad? Entonces vamos a tenerla como por aquí. Entonces digamos que aquí tenemos R igual a 10 ohmios. A 10 ohmios. Entonces en este caso vamos a tener que la corriente es igual a 1 entre R, que es 10, por el voltaje aplicado, ¿verdad? Entonces la pendiente es menos. Entonces aquí lo que estamos graficando es la corriente y contra el voltaje que estamos aplicando. Entonces podemos decir, en general, para un voltaje aplicado, un voltaje específico aplicado, ¿verdad? Aplicado a mayor resistencia, menor corriente y viceversa. Entonces, por ejemplo, si tenemos un voltaje aplicado de digamos, 6 voltios aquí, digamos, entonces, si estamos en este punto, entonces, para la resistencia de 10 ohmios, voy a tener esta corriente que se produce en el circuito. Pero para la resistencia de 2 ohmios, la corriente es mucho mayor, ¿verdad? Entonces, este es para el circuito. Aquí es de R igual 10 y este para el circuito de R igual 2. Ok, muy bien, sigamos. Entonces, punto 9, vamos a ver la energía y la potencia eléctrica. Entonces decimos como vimos anteriormente, la tensión o diferencia de potencial se definió como el trabajo por unidad de carga. O sea que tenemos que el potencial V, ya dijimos que es el trabajo hecho por unidad de carga, ¿verdad? Entonces, esto implica, de aquí podemos despejar el trabajo, que W es igual al voltaje o a la diferencia potencial por Q. Pero Q ya lo definimos y vimos que es la intensidad de corriente por el tiempo que transcurrió. Entonces, el trabajo se convierte en V por I
y por Q. Perdón, por T. Estoy sustituyendo Q. ¿Verdad? Y esto se da en julios. Pero ya vimos que existe la ley de Ohm, ¿verdad? Pero V, el potencial es I por R. Entonces, esto implica que el trabajo es igual, sustituyo V por I por R, entonces queda R por I al cuadrado por T, ¿verdad? Y esto sigue siendo en julios. Y de aquí puedo pasar a dividir T al otro lado y entonces tengo la potencia. Entonces implica que potencia eléctrica es igual al trabajo por unidad de tiempo. Y entonces es igual a R. Bueno, vamos a llamarla la potencia por definición, vamos a llamarla como P, ¿verdad? P, potencia, y esto es igual a R por I al cuadrado. Podemos escribirlo así, o si no, podemos escribirlo, ¿verdad? Pero V lo podemos escribir también como I por R. Entonces, de aquí podemos despejar I como V entre R, ¿verdad? Entonces, de aquí tenemos que I al cuadrado es igual a V al cuadrado entre R al cuadrado. Entonces, la potencia eléctrica podemos escribirla también como R por I al cuadrado, que es V al cuadrado entre R al cuadrado. Entonces se va un R de estos con este, y entonces queda que esto puedo escribirlo también como V al cuadrado entre la resistencia. Ok, volviendo al trabajo, ¿verdad? El trabajo que hacemos para mover este trabajo ese es un trabajo que se hace en los conductores. Ese trabajo se convierte en calor. Y entonces decimos, el calor en los conductores se genera calor debido a los choques de los electrones contra las moléculas. O la resistencia interna. El calor liberado en el conductor está dado por la ecuación de Joule.
que es esa misma que escribimos ahí arriba, ¿verdad? Entonces, el trabajo igual a R por I al cuadrado por el tiempo que estamos aplicando la corriente. A veces se usa la caloría como elemento para medir el calor, ¿verdad? Y entonces decimos que un julio bueno, esto es en julio, ¿verdad? Un julio es igual a 0.24 calorías. Ok, o sea que en calorías, Q, el calor, es 0.24 por el trabajo, ¿verdad? Y entonces esto podemos escribirlo como 0.24 por R por I al cuadrado por T. Y esto sería en calorías. Entonces ahora podemos hacer una tablita con todas las fórmulas que hemos desarrollado, ¿verdad? Entonces vamos a hacer entonces aquí vamos a poner magnitud. Aquí vamos a poner símbolo. Aquí vamos a poner la fórmula que es. Aquí vamos a poner las unidades en el sistema internacional. Y aquí vamos a poner el símbolo. Entonces aquí ponemos la cantidad de electricidad aquí vamos a poner el símbolo, es Q. Aquí vamos a poner la fórmula que es 6.25 por 10 a la 18 electrones. Las unidades es el culombio. Y el símbolo del culombio es C. Aquí vamos a tener la fuerza
de atracción entre cargas, el símbolo que tenemos es F. La ecuación que tenemos es F igual a K por Q1 por Q2 ¿verdad? Por Q2 entre el diámetro al cuadrado, perdón, la distancia de separación de las cargas al cuadrado. Las unidades son Newton y el símbolo del Newton es N. El que sigue es el potencial eléctrico, cuyo símbolo es V. La fórmula que tenemos es que V es igual a el trabajo por carga Las unidades que se miden son voltios y el símbolo es V. La intensidad de campo eléctrico es la que sigue. El símbolo es E. La fórmula que tenemos es que E es igual a la fuerza que actúa entre la carga, o sea, fuerza por unidad de carga. La unidad es Newton sobre Coulombio. Y el símbolo es N entre C. Luego tenemos la intensidad de corriente, ¿verdad? Que la denotamos como I, perdón, I mayúscula. La fórmula que tenemos por ahí es que I es igual a Q entre T. Se mide en amperios y el símbolo es amperios. A. La resistencia eléctrica la definimos como R y la fórmula es que R es igual a R minúscula por L entre el área. ¿O cómo la escribimos? ¿Cómo fue que la escribimos? S, el área, sí. R por L entre S. Las unidades son ohmios y el símbolo es omega mayúscula. La energía eléctrica se denota como E. La
fórmula que tenemos hasta el momento es que E, la energía eléctrica, es igual a V, el voltaje por la corriente y por el tiempo aplicado. La unidades son julios y el símbolo es J. La que sigue es la potencia eléctrica. El símbolo es P y la ecuación es potencia P igual a V por la corriente. La unidad son watts y el símbolo es watt. Y por último, tenemos la generación de calor. La letra es Q. La fórmula en calorías es Q igual a 0.24. Estamos usando como decimales, la coma o el punto. No sé yo. Por R. Por R. Por I al cuadrado. Y por T. Ok, entonces ahí tenemos el resumen de lo que hemos visto hasta el momento. ¿Cómo se cobra la energía eléctrica? Es una nota que vamos a poner aquí, ¿verdad? Decimos, la energía ganada o perdida por un sistema es W igual a P por T. P por T y se mide en julios. O watts por segundo, ¿verdad? Que esos son julios. Comercialmente no se emplea el julio como unidad de energía. Sino que se emplea el término watt hora o kilowatt hora. De modo que la energía que se cobra por las compañías compañías eléctricas está definida por la siguiente fórmula. Decimos energía la energía en kilowatt hora que se cobra es igual
a la potencia que se mide en watts por el tiempo que se mide en horas, no como debería medirse, ¿verdad? Que es en segundos para que nos den julios. Por eso es que nos da watt hora o kilowatt hora entre 1000. Por eso aquí dice en kilowatt hora. Por eso lo estoy dividiendo entre 1000. Si fuera watt hora, no hay que dividirlo entre 1000, ¿ok? Profe, ¿usted me podría poner el cuadro un momento, por favor? Claro. Gracias. Aquí cambiamos este símbolo, muchachos, porque para estar coherentes con la tabla, esto es E, no W. Conceptualmente uno puede estar bien, pero mejor porque es esta misma. ¿Ok? Caramba, ya se fue una hora. Bueno, nos falta solo un tema de eficiencia y nos ponemos a resolver unos problemitas, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Kevin, ¿alguna pregunta? No, profe, todo está claro. Sofía, No, profe, todo claro. Dani, Todo Todo clarísimo. claro, profe. bueno, entonces vamos a dejar de compartir y nos vemos aquí a las 3:12.